Me dice Carmen Horno, que es dietista, nutricionista y responsable de la consulta de orientación de nutrición de la Asociación Española contra el Cáncer, que el título de este taller es Alimentación consciente, una apuesta por la salud. Recibimos a Carmen. Muchas gracias. Ya lo siento, espero que nadie se haya perdido. Ha habido una confusión con el título, el que era original, con el actual. Entonces, bueno, pero realmente eso. Hoy vamos a hablar de lo que es la alimentación consciente, ¿vale? No sé si sabéis qué es eso o si alguna vez os habéis planteado si realmente sois conscientes de lo que coméis o de cuándo lo coméis o por qué lo coméis. Porque ser consciente parece muy fácil, pero realmente no lo es tanto. Parece muy obvio, ¿no? De, sí, yo tengo hambre, como, tengo comida en la nevera, más o menos saludable, y me esfuerzo por hacerlo así. Pero realmente no, ¿sí? Porque tenemos que intentar adaptarlo a muchísimas cosas. Por ejemplo, en el día a día, sin pensar en ninguna patología ni nada por el estilo, tenemos que pensar cuáles son nuestras necesidades, tenemos que pensar en la actividad física que realizamos, el tipo de trabajo que tenemos, nuestros horarios, cómo adaptar nuestra alimentación a eso y si realizamos pues eso, algún tipo de actividad física. Si tenéis cualquier duda, en cualquier momento, por favor, no dudéis en interrumpirme o puedo hacer cualquier aclaración. Vamos a intentar hacerlo lo más interactivo posible, ¿vale? Para que podáis participar y que no os quedéis con ninguna duda de lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Entonces, esto que era como muy simple o muy básico, que realmente es lo que todos deberíamos de hacer, cuando nos diagnostican un proceso oncológico todavía se agrava más el estar pendiente, ¿sí? Tenemos que prestar muchísima más atención a todo el proceso porque todos estos factores que podemos ver en la pantalla interfieren con nuestra alimentación. Si tenemos una fatiga, va a hacer que disminuya nuestra hambre, que va a disminuir esas ganas de alimentarnos. El tipo de tratamiento va a interferir en la sintomatología que nos puede dar. La frecuencia será la frecuencia que también active nuestros síntomas y que pueda disminuir esas ganas de ingesta, lo que nos apetece o incluso eliminar alimentos porque nos sientan mal, ¿no? La cirugía va a tener un papel muy importante. El tipo de cirugía con el que trabajemos, bueno, el tipo de cirugía, si es necesario que nos vayan a aplicar, va a alterar también nuestra alimentación. Va a depender también cómo va a ser nuestro proceso de realimentación, cómo vamos a desenvolvernos y cuánto tiempo nos va a volver a costar adaptarnos a esa alimentación, a ese proceso. Nuestra composición corporal de base va a depender, es decir, como nosotros hayamos llegado al diagnóstico, va a depender también de cómo vamos a pasar todo el proceso. Entonces, es muy importante que desde el primer momento ya estemos pendientes de esto. Pendientes, si tampoco una obsesión, ¿vale? Tenemos que llegar a un punto intermedio de ser conscientes de ese estado, intentando hacer lo máximo posible, intentando colaborar con el tratamiento, también a través de nuestra alimentación y nuestra actividad física, pero dentro de lo que está en nuestra mano. Es decir, nuestra alimentación no es todo el proceso, es una coayuda, ¿vale? Entonces, todo esto es lo que nos podemos encontrar, todo esto es lo que yo trabajo en consulta con nuestros pacientes y muchas cosas más, pero lo siento mucho, pero no me cabía en la pantalla, ¿vale? Entonces, los síntomas más habituales con los que más trabajamos y con los cánceres más habituales que tienen un impacto en nuestra salud son los que veis en la pantalla, ¿vale? Sobre todo veréis mucho de tumores digestivos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con una afección del sistema digestivo y que el proceso va a afectar en ese sistema digestivo va a condicionar nuestra alimentación. Vamos a ver incluso sintomatologías contradictorias, ¿vale? Aumento de peso, pérdida de peso, vómitos, náuseas, pocas ganas de comer o muchas ganas de comer. Entonces, aunque yo os pueda hacer ahora una simplificación y un pequeño recorrido por todo lo que nos podemos encontrar, hay que pensar que esto es muy individualizado, ¿vale? Podemos encontrar un paciente que puede tener un tumor de colon y tener una sintomatología completamente diferente a otro paciente que tiene su misma afección, ¿sí? Entonces, siempre va a haber que personalizar según el paciente, pero sobre todo
tenemos que prevenir esa sintomatología si va a ocurrir, ¿vale? Tenemos que ser conscientes de que nos puede pasar eso y qué podemos hacer si nos llega el momento de enfrentarnos a esa sintomatología, ¿no? Porque esa sintomatología va a depender nuestra composición corporal y nuestra composición corporal va a definir también cómo esa toxicidad del tratamiento me afecta, cómo me puedo enfrentar mejor a los tratamientos, mi supervivencia a largo plazo, ¿sí? Entonces, el propio tumor nos afecta, el tratamiento nos va a afectar también, incluso de maneras diferentes, incluso para algún determinado síntoma. Esperaba que hubiese puntero, bueno, da igual, a lo mejor sí que, no, bueno. Aunque algún determinado síntoma no sea pertinente a un tumor concreto, sí que ese tratamiento oncológico nos lo puede dar. Entonces, lo mejor es anticiparnos, conocer lo que puede pasar, pero sin estar continuamente pendiente de ello, ¿sí? La cuestión es que tengamos esa información y sepamos manejarla. Vale. En el momento que a nosotros se nos diagnostica este proceso, que vamos a seguir un proceso, tenemos que pensar en si tenemos una estrategia de tratamiento. Una estrategia de tratamiento nutricional, concretamente. Si ya sabemos cómo lo vamos a hacer, es decir, si nos van a dar una suplementación, si no, qué tipo de alimentación tengo que llevar antes o después de la cirugía, lo que sea. Y si no la tenemos, pues porque en principio no hay un riesgo, tenemos que ser conscientes y autoevaluarnos, ¿vale? Y no decir, bueno, pues ahora puede que tenga un poco de diarreas o que vaya peor al baño o lo que sea, pero bueno, no es mi principal preocupación. Sí, eso va a afectar. Tenemos que pensarlo como que es una parte del proceso y que tenemos que tener también una comunicación con nuestros equipos médicos de esto. Tenemos que darle la importancia que tiene, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos o no tenemos un tratamiento o tenemos que ser más o menos conscientes, tenemos que saber qué es lo que podemos hacer nosotros, qué modificaciones dietoterápicas podemos hacer desde casa, cómo podemos adaptar esa alimentación a todo lo que me ocurre a lo largo del proceso. Si con esas modificaciones no es suficiente, entonces consultarlo con nuestro oncólogo, con nuestro profesional de confianza, nuestro médico de cabecera, lo que sea. Y si todavía aún así, con un tratamiento farmacológico coayudante, con lo que sea, no finaliza, vamos a intentar buscar a un profesional de la salud, ¿sí? A un profesional de la salud dentro de la materia de nutrición, ¿vale? Un nutricionista, alguien que esté realmente especializado y sobre todo especializado en nuestra patología, ¿sí? Y con esto quiero decir que siempre recomendamos la alimentación saludable, ¿no? Como base a lo mejor esa dieta mediterránea, lo típico, ¿no? El que tenemos que comer un poco de todo, tenemos que comer como comíamos siempre, las legumbres, las verduras, la carne, el pescado, los huevos, tal. Pero es que a lo mejor en este momento no es lo mejor, ¿sí? Esto, por supuesto, que tiene que ser la base. Esto nos va a dar nuestra alimentación, esto nos lo va a dar todo. Pero si yo ahora tengo náuseas, a lo mejor no es el mejor momento para meterte un potaje. A lo mejor no es el mejor momento para meterte algo que sea rico en grasas, pero en grasas saludables, como pueden ser los frutos secos, ¿sí? A lo mejor, si tengo diarreas, no tengo que estar pensando en comer pescado azul, porque aunque tenga grasas saludables, nos va a promover ese tránsito intestinal, ¿sí? Entonces, aunque esto sea nuestra base, esto es lo que tenemos que adaptar. Tenemos que intentar mantener en su justa medida todo lo que nos va a aportar todos esos nutrientes, todos esos beneficios para lo que es nuestra composición corporal y nuestro tratamiento, pero adaptado a lo que nosotros tengamos en relación con la sintomatología. Entonces, esto no tiene por qué ser lo mejor. No nos enfoquemos siempre en voy a comer un montón de verduras, un montón de frutas, voy a disminuir el consumo de carne porque me han dicho que es malísima, porque tal persona ha pasado por lo mismo y no lo ha hecho, y esto sí, y esto tal. No, ¿vale? Tenemos que individualizar, tenemos que pensar que sí, que la alimentación de la dieta mediterránea es genial y es lo que más estudios tiene para la prevención del cáncer, pero durante el tratamiento tenemos otras cosas que tener en cuenta. Tenemos otras preocupaciones también. Los síntomas que he decidido abordar hoy, por ser los más frecuentes que tengo en la consulta,
o porque también son los más habituales o los que más impacto tienen en el estado de salud a largo plazo, ¿sí? Hablaremos de qué es la disfagia, de la disgeusia, de náuseas y vómitos, de la textura y composición de nuestras heces y de la pérdida de peso. Voy a ser un poco escatológica, lo siento mucho, pero me parece que es un buen momento de hablar de esto, porque normalmente en consulta cuando os pregunto o me preguntan sobre ello, les da un poco de cosa hablarme de pues, cuántas deposiciones hacen al día, qué textura tienen, qué olor, qué color, qué lo que sea. Y hay que quitarle la vergüenza a esto, no pasa nada. Esto nos da muchísima información. Tenemos que empezar a hablar más de esto. Aunque sea escatológico, aunque no nos conozcamos como tal, sí, hay que tener una confianza a hablar más de esto, ¿vale? Abordaremos sobre cuándo es más frecuente este tipo de sintomatología, el número de ingestas diarias que sería recomendable para mejorar la sintomatología, qué tipos de alimentos incluir o reducir, cómo planificar esas comidas o los métodos de cocción o técnicas culinarias que serían necesarios para mejorar todo ese proceso. Entonces, la disfagia. ¿Sabemos qué es la disfagia? ¿Alguien sabe lo que es la disfagia? ¿Alguien puede tener disfagia por aquí? ¿Alguien me sabría decir? Os oigo, ¿vale? La disfagia... Eso es, muy bien, Zoraida. Esa es alumna mía y me va a echar un cable. Entonces, la disfagia es una dificultad al tragar, ¿vale? Normalmente, nosotros cuando ingerimos un alimento, hay ahí como una palanca en nuestra garganta que hace que pase al sistema digestivo y no que pase a lo que son los pulmones, ¿sí? Entonces, cuando tenemos ahí un problema, pues porque tenemos un tumor en la zona, porque el tratamiento radioterápico nos irradia en esa zona y puede sufrir, porque hemos tenido una cirugía en esa zona y hemos perdido un poco eso, ¿vale? Entonces, podemos tener una broncoaspiración. ¿Sí? Entonces, es muy importante adaptar la textura de lo que comemos para que el bolo sea más uniforme y cuando traguemos pase directamente y pase bien sin ningún esfuerzo. ¿Sí? Normalmente lo vamos a identificar porque nos atragantamos mucho cuando comemos o hacemos mucho esfuerzo al tragar, sobre todo con los líquidos y algunos sólidos, o sobre todo si estamos comiendo algo que lleve doble textura, pues como una sopa, que tenemos los fideos y el caldo, o verduras que llevan más caldo, cosas así. Cuando tenemos esa doble textura nos cuesta más hacer ese esfuerzo. Normalmente cuando nos pasa esto, lo que hacemos es evitar alimentos, los quitamos directamente en vez de adaptar la textura, o evitamos el hecho de comer porque nos fatigamos o nos duele. Entonces, hay que intentar mantener el mismo número de comidas, no intentar saltarse comida para disminuir ese esfuerzo. Pero lo que sí que tenemos que hacer es adaptar esa textura para que todo el plato que nosotros comemos tenga una textura uniforme. ¿Qué problema nos da esto? Que comer a base de triturados y de purés es un horror. Porque a lo mejor una semana lo puedes hacer, pero durante meses, durante años, es que no podemos estar así, ¿no? Un puré revuelto de un montón de cosas que me he hecho para conseguir todos los nutrientes, tal, es muy duro. Entonces, aunque tengamos que pensar en que ese plato tiene que contener lo que consideramos el plato saludable por la Universidad de Harvard, que es que tenga esas verduras, las frutas, las fuentes proteicas y los cereales, vamos a intentar que ese plato sea más atractivo. ¿Sí? Aquí en las imágenes podemos ver una ensalada caprese, ¿vale? De tomate, mozzarella y tal, a la que hemos adaptado esa textura, ¿vale? Hemos triturado el tomate, le hemos echado un espesante y lo hemos dado esa forma, al igual que el queso, ¿vale? Vamos a intentar darle una visibilidad, una textura que no sea específica como si estoy enfermo, tengo que comer diferente, todo el día lo mismo, no me apetece nada, siempre sabe a lo mismo porque me mezclo las mismas cosas. No. Vamos a intentar darle esa variabilidad, vamos a darle una visibilidad, porque eso nos apetece también comer. Si nos apetece lo que hay en el plato, si nos gusta, si lo vemos bonito, entonces me apetece más. Lo otro es un arroz a la cubana, ¿vale? Con un huevo cocido, el plátano preparado con esa textura al horno para que sea más blandita, el arroz un poquito más pasado, el tomate, para que cuando nosotros lo mastiquemos el bolo quede uniforme, ¿vale? Pero sin embargo no es un triturado como tal. Por supuesto, esto es adaptable. No hay un único nivel de disfagia. Hay
un poco de fluidez en ello, ¿sí? Hay personas que pueden adaptarse a texturas que pueden ser un poquito más diferentes en el mismo plato, hay personas que necesitan una textura más homogénea. Entonces, cuanto más podamos individualizarlo, mejor. Pero vamos a intentar que no sea siempre esos triturados de que meto pollo, meto patata, meto zanahoria, hago compotas de manzana y ya está. Y de eso me alimento, porque entonces nos aburrimos, nos cansamos, nos molesta, nos da mal humor, no me apetece comerlo, dejo de comer, pierdo peso, más toxicidad, etc. ¿Sí? Vamos a intentar ir un poquito más allá y virtuar nuestra alimentación. La disgeusia es cuando los tratamientos nos dan ese sabor diferente. Cuando tenemos un sabor que puede ser más salado, más agrio, un sabor más a metal, que cosas que nos encantaban y que nos volvían locos, de repente, saben completamente diferentes. ¿A alguien le ha pasado? ¿Sí? ¿Qué adaptaciones habéis hecho? ¿Lo habéis pasado y ya está? ¿Sí? Lo habéis pasado y ya está. Vale, esto es también un problema. ¿Por qué? Porque muchas veces suele pasar con los alimentos proteicos. Las carnes, los pescados, los huevos, cosas de ese estilo, nos saben como más agrio, más a metal, tienen un sabor como muy diferente, entonces decimos, venga, pues durante este tiempo que yo esté así, lo quito. Las fuentes proteicas son muy importantes durante el tratamiento, ¿vale? Va a ser lo que mantenga nuestra masa muscular. Entonces, tenemos que intentar mantenerlas. Aquí os he puesto que a lo mejor la carne en ese momento no lo podemos tomar, no pasa nada, ¿sí? Pues entonces tomaremos otras fuentes proteicas que tengan unos sabores más neutros, que no vayan a interaccionar tanto con ese sabor que tenemos. El queso fresco, las legumbres, que las podemos cocinar de diferentes formas para que tengan un sabor más neutro o más sabor, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que si tenemos un sabor que nos repele, que no lo podemos tomar, que nos da náuseas, que lo que sea, vale, vamos a evitar ese alimento, pero vamos a sustituirlo por otros que sean de la misma familia o que tengan esas mismas propiedades y que nos vayan a dar en el cómputo final lo mismo, ¿sí? Vamos a intentar no saltarnos comidas por este motivo y, sobre todo, vamos a intentar que los alimentos estén sazonados con ingredientes que nos limpien eso. Es decir, cuando comamos alimentos que nos hagan nos hagan salivar más, como los cítricos o algunas infusiones como la menta o cosas así, todo eso que nos hace salivar más hace que se limpie ese sabor a metal, ese sabor salado, ¿vale? Entonces, si nosotros cocinamos los productos con más vinagres, con limón, tomamos entre horas encurtidos, cosas de ese estilo, nos hará que ese sabor nos limpie más, porque salivamos y entonces reducimos ese impacto, ¿vale? Mejor entre horas. Sobre todo una buena higiene oral en toda la boca, no solo en los dientes, enjuagues bucales, gárgaras, lo que sea, para intentar limpiar. Pero todo lo que nos haga salivar nos va a mejorar ese impacto, ¿vale? Vamos a intentar sobrellevarlo, porque sí que es verdad que esto es temporal, puede durar más o menos, puede durar solo unos días después del tratamiento, puede durar más frecuentemente, pero si vamos a comer menos o vamos a comer peor, vamos a intervenir. Las náuseas y los vómitos, me parece que esto es lo que más sabemos en casa, cómo adaptarnos, ¿no? ¿Cómo os adaptáis cuando tenéis náuseas o cuando tenéis vómitos? ¿O no lo hacéis? ¿He oído a alguien por ahí que hablaba? ¿No? Lo típico de arroz blanco, arroz con zanahoria, agua de arroz, todo cocido, el pollo cocido a la plancha, sin especias, plátano que repreta, cosas de ese estilo, ¿no? También porque o alimentos como más suaves, menos especias, cosas de ese estilo. Sí, hay cosas que tenéis razón, pero lo mismo, muy monótono, ¿no? Si el tratamiento me va a durar muchos meses y lo tengo con mucha frecuencia, ¡puf! Va a rollo, ¿no? Se me va a hacer muy largo. Sobre todo esta sintomatología, si es un momento puntual, un día, dos,
no hay que darle mucha más importancia, ¿sí? Pero cuando dura más de 2 días seguidos y va a limitar nuestra ingesta, hay que estar pendiente de qué alimentos vamos a incluir, en qué cantidad, cómo lo voy a repartir, ¿sí? Cuando tenemos vómitos durante más de 6 veces al día, cuando persiste más de 48 horas, cuando limita esa ingesta normal que nosotros tenemos, entonces tenemos que intervenir. Por supuesto que hay medicamentos que nos pueden hacer reducir ese impacto, pero también desde casa podemos intentar mejorar la sintomatología. El proyecto tiene que ser más veces y menos volumen. Es decir, si yo normalmente consumo 4 comidas al día, voy a doblarlas. Voy a comer 6, 7, 8 veces al día, de muy pequeños volúmenes. ¿Sí? Voy a comer poco, porque si como poco, más rápido va el proceso digestivo. ¿Sí? Si como menos, entonces rápidamente va a salir de mi estómago, va al intestino y ya no hay probabilidad de que vomite. ¿Vale? Entonces, aunque yo me haga una comida principal y digas, vale, pues yo voy a comer hoy, yo qué sé, una crema de verduras, un poco de pavo a la plancha, a lo mejor con un poco de salsa o lo que sea, pues a lo mejor eso lo tengo que comer en 3 veces, divididas en intervalos de 45 minutos. Sí, lo mismo que me comería, pero voy a estar durante más tiempo del día comiendo en pequeñas porciones, porque así me voy a seguir alimentando igual, pero progresivamente y consigo que se absorba guay, que se absorba bien. ¿Sí? Sobre todo los líquidos, eso es algo obvio, ¿vale? Tenemos que estar y con esa ingesta de líquidos continua, poco a poco, con pequeños volúmenes a lo largo del día. Si pueden ser soluciones con electrolitos, mejor, porque se absorbe mejor. En farmacias y cosas así tenéis, por supuesto, y si no, se pueden hacer caseras sin ningún problema. E intentar disminuir el consumo de fibra y de grasa. ¿Por qué? Porque la fibra y la grasa disminuyen el vaciado gástrico, enlentecen que esté ese proceso. Entonces, cuanto más consumamos de este tipo de alimentos, más va a costar que se vacíe, más probabilidades hay que durante el tiempo que esté en el estómago me entre una náusea, me entre una arcada y vomite. ¿Sí? Si cuando vomitamos los alimentos están prácticamente como yo los había comido, no has dejado ni siquiera activar a ese proceso digestivo. Tenemos que ir con un volumen más pequeño, tenemos que incluir otro tipo de alimentos, lo que sea, pero hay que estar fijándose en lo que está pasando. ¿Qué es lo que estoy comiendo? ¿Qué es lo que está quedando? Si realizamos un poquito de ejercicio físico antes de comer, antes de lo que serían las comidas principales, mejor, porque el ejercicio activa la motilidad, activa el movimiento digestivo. Entonces, si cuando empezamos a comer ya está activado, más rápido va a ir. ¿Sí? Entonces, unos paseos antes de comer, no después, antes de comer, mejorarán que eso se mueva. Si conseguimos evitar cocinar, mejor. Es decir, si yo sé que cuando me van a dar el tratamiento me van a dar náuseas, tengo unos periodos de 3, 4 días de náuseas, vómitos, tal, antes voy a intentar prepararme comida y voy a tener comida específicamente para eso. ¿Por qué? Porque los olores me van a molestar. Todo lo que sean los olores de la cocina me van a molestar, me van a dar más náuseas y entonces no voy a poder comer después. ¿Sí? Entonces, todo lo que podamos preparar, tipo batch cooking, todo eso, mejor, previniendo esos síntomas. Si tenemos a alguien en casa que pueda cocinar por nosotros, mejor. Pero sobre todo luego mucha ventilación en la cocina, intentar no estar en la cocina cuando pasen esas cosas, intentar reducir también lo que son productos que nos vayan a dar más olor. ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos del pescado azul, cuando lo hacemos nos da mucho olor, pero a lo mejor entonces en ese momento tipos como el salmón o el atún no es lo mejor para consumir, aunque nos vengan muy bien esas grasas. Pues vamos a sustituirlo por otros productos que no tengan esos olores, ¿vale? Aquí os he puesto, por ejemplo, fuentes vegetales de proteínas, como puede ser el tofu, o lo que es un jamón cocido bueno con poca grasa, ¿sí? Para ayudar en ese proceso. Las frutas, lo mismo. ¿Qué pasa? Que me dicen que coma muchas frutas, que consuma muchas verduras. Sí, vamos a intentar hacerlo. ¿Tiene fibra? ¿Disminuye nuestro vaciado gástrico? Sí, pues vamos a adaptarlo, ¿vale? Vamos a hacer una compota, vamos a hacer unos zumos, vamos a hacer unos batidos. Aquí tenemos una compota de manzana, tenemos un batido de plátano. Vamos a intentar mejorar esa textura, que se absorba más rápido y mejor, pero
sin comer siempre lo mismo, sin comer esos triturados constantemente. Lo mismo con las legumbres. Me dicen que como muchas legumbres por la proteína vegetal, porque mejor, tal, sí. Pero las legumbres también tienen mucha fibra. Las técnicas culinarias nos van a ayudar a reducir esa fibra. Si elegimos legumbres que van a tener menos testa, la testa es la piel que tiene esa legumbre que lo recubre, que cuando la cocemos hay veces que se suelta. Si elegimos legumbres que tienen esa piel más fina, menos cantidad de fibra va a tener, por ejemplo, la lenteja roja. Si nosotros trituramos esa lenteja y la pasamos por el chino, le vamos a quitar esa parte de la fibra. Esto, por supuesto, en el contexto de cada persona. A lo mejor hay una persona que no lo tolera para nada, hay otra persona que en pequeñas cantidades sí que lo tolera, entonces sería interesante adaptarlo en ese proceso. Si hablamos de la textura de las heces, ¿vale? No sé si alguno identificáis cuáles sois vosotros o cuál es vuestra frecuencia con las heces. Lo habitual debería de ser entre el 3 y el 4. ¿Sí? Eso debería de ser lo normal. Si más del 25% de las veces que hagamos deposiciones varía, entonces ya tenemos un problema, ¿vale? El tipo 1 y el tipo 2 estarían más reflejados en el estreñimiento, cuando las heces son más secas, cuando nos cuesta más, cuando a lo mejor esa deposición no es completa. Y los últimos, 5, 6 y 7, es cuando ya tenemos una diarrea, ¿vale? Tanto en el tipo 1 como el tipo 2, como en el 5, 6 y 7 hay que intervenir, sobre todo si pasa con mucha habitualidad. Cuando más de 3 veces al día nos supone un esfuerzo, cuando hacemos unas deposiciones de más de 3 veces al día, cuando nos supone un esfuerzo como tal ir al baño, cuando la consistencia no es la adecuada, ¿vale? Ahí es cuando tenemos que estar pendientes, porque al fin y al cabo, el cómo sea esa textura de nuestras heces va a condicionar si yo lo he absorbido bien o no, si yo estoy utilizando bien esos nutrientes que estoy comiendo o no, ¿sí? Entonces, esto es también muy importante. Empezamos con el estreñimiento como tal. Cuando se disminuye esa frecuencia normal, es decir, aquí habrá gente que de toda la vida ha ido 3 veces al baño y está perfecto, o que solo va una vez al baño. No pasa nada, ¿sí? Cuando esa frecuencia cambia de lo que era habitual, cuando nos cuesta más, cuando esa deposición es incompleta, cuando hay un sobreesfuerzo, ahí es cuando tenemos que pensar que a lo mejor tenemos un problema, ¿vale? Sobre todo a partir del 25% de las veces que nosotros vayamos al baño. La quimioterapia, cánceres específicos en esa zona de lo que sería la parte intestinal, cirugías que se van a hacer en ese determinado tramo, sobre todo en lo que es todo el colon ascendente, descendente y transversal, ¿vale? Va a depender cómo nosotros hacemos esas heces. Vamos a intentar mantener la frecuencia en lo que estamos comiendo y el consumo de fibra es protector, pero dependerá de en qué punto estemos del tratamiento. Es decir, si nosotros vamos a hacer una cirugía, seguramente nos tenemos que preparar y habrá que reducir ese consumo. Y después, mientras estemos en el proceso de readaptación a esa cirugía, va a haber que eliminarlo o consumirlo menos frecuentemente hasta que nos adaptemos, ¿vale? Lo bueno que tiene el sistema digestivo es que se adapta. Si nos hacen una cirugía, si tenemos una patología, el intestino es capaz de readaptarse a esa situación, le cueste más o menos, pero de una manera progresiva vamos a intentar adaptarnos. Cuanto más tiempo estemos sin consumir fibra o sin consumir algún tipo de alimentos debido a nuestra patología, más nos va a costar coger tolerancia, ¿vale? Entonces, esto es muy importante, esa readaptación tras la cirugía. La actividad física tras las comidas. Aquí sí que tras las comidas, para mejorar el proceso a nivel intestinal, utilizar alimentos ricos en fibra soluble, que ahora hablaremos de la fibra soluble, y algunos fármacos también nos pueden ayudar, pero siempre en coexistencia con esas modificaciones dietéticas, ¿vale? Sí, dime. Lo mejor es que sí, una actividad física leve. Vale, lo voy a repetir porque la gente que nos está viendo en streaming, si no se entera, me han preguntado que si después de comer tenemos que hacer ejercicio físico y ese descanso de la siesta, ¿no? Lo típico para reposar los alimentos.
No es necesario nada más después de comer echarnos para reposar. Es decir, incluso si tenemos náuseas o vómitos, el estar tumbados nos va a hacer estar peor, ¿no? Pero si nuestro problema puntualmente es el tránsito intestinal, lo mejor es que después dar un pequeño paseo. Si quieres, después del pequeño paseo te puedes echar, ¿vale? Pero nada más comer, al rato de comer, dar un pequeño paseo, dar una vuelta, cosas así, nos va a ayudar porque este movimiento de las piernas hace que esas zonas del colon se muevan. ¿Sí? Entonces, eso nos va a ayudar para el tránsito. Muchas veces pasa, ¿no? Pues cuando voy a hacer deporte, cuando voy a andar más por ahí o lo que sea, el tránsito se me acelera, incluso hay veces que me apetece ir al baño. Eso, entonces, ¿qué hacemos? Lo mejor es que la fibra insoluble, porque tenemos dos fibras, la fibra insoluble, que es esa que le da más volumen a las heces, la evitemos. Porque si le damos más volumen, pero tenemos un estreñimiento porque la zona del colon no hace que pase bien, le estamos dando volumen, pero no le estamos ayudando al movimiento, ¿vale? La fibra soluble es esa que al hidratarse forma geles. Si consumís productos tipo chía o semillas así, cuando tú lo humedeces empieza a formar un gel. Eso es la fibra soluble. Cuando nosotros nos alimentamos de eso, lo que estamos haciendo es darle hidratación a esas heces. Esas heces están más fluidas, están más hidratadas, están más blandas. Entonces, el esfuerzo se reduce. ¿Sí? Entonces, vamos a intentar incluir en pequeñas cantidades si es necesario un poquito más adelante, depende de cómo esté el tratamiento, depende de la situación en la que estemos, pero vamos a intentar con eso, ¿vale? Lo mismo pasa con la avena, si la hidratamos, espesa. Eso es esa fibra soluble, ¿vale? Los cítricos también tienen esa fibra soluble. Y, por supuesto, las legumbres. Pero los legumbres también tienen fibra insoluble, tienen las dos. Entonces, lo mismo. Dependerá de nuestra tolerancia, dependerá de nuestro tipo de tránsito intestinal, pero depende de las técnicas culinarias que utilicemos, también va a favorecer que se active más esa fibra soluble. Cocciones más largas que hacen que espese más, que estén como más blandas, que esa fibra insoluble se haya roto más, que se haya desprendido esa piel, va a hacer que mejore esa aceptación de la fibra soluble. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, saber qué alimentos tengo que meter de una manera más frecuente en mi alimentación para potenciar ese tránsito intestinal y mejorar esa consistencia. Con el tema de la textura, pero pasamos a la diarrea, todo lo contrario. Cuando tenemos muchas deposiciones por encima de lo normal, tenemos que aumentar nuestra frecuencia de la ingesta, exactamente igual que con el tema de los vómitos, ¿vale? Reducir ese volumen de las comidas y aumentar el número de veces. ¿Para qué? Para lo mismo, para que se absorba mejor. Cuanto menos trabajo le doy, cuanto menos volumen como, más fácil es que se absorba más, ¿sí? Aquí sí, reposo tras la ingesta, ¿vale? Aquí sí. Evitar estar pensando constantemente en nuestro tránsito intestinal. Os pasa muchísimo que cuando tengo 6, 7, 8 deposiciones al día, me da miedo salir de casa. ¿Sí? ¿Os pasa? ¿Os ha pasado? Me da miedo salir por lo que pueda pasar. Porque si no llego a un baño, ¿qué hago? Muchas veces vamos al baño de una manera más frecuente, pero porque somos más conscientes de nuestro aparato digestivo que nunca. Cualquier ruido, cualquier movimiento, cualquier proceso, dices, ¡fua! Voy al baño ya. Y a lo mejor podrías aguantar un poco más. ¿Y qué pasa? Que si salimos de casa, me voy a comprar, estoy mirando escaparates, he quedado con alguien, estoy pensando en otra cosa. No estoy pendiente de mi aparato digestivo y hay veces que hacéis más deposiciones cuanto más tiempo estáis en casa que cuando salís fuera. Por supuesto, con precaución, ¿vale? Vamos a intentar ir primero a sitios que estén cerca de casa o sitios que sepamos que hay un baño disponible, cosas así. Pero vamos a intentar ese aislamiento social, ¿sí? Vamos a intentar el no salir de casa, voy a quedarme en casa por lo que pueda pasar, ¿vale? Por supuesto que el modificar la ingesta antes o después de salir o de hacer alguna actividad también es factible. Es decir, si yo sé que voy a salir a dar una vuelta, pues voy a intentar no comer un par de horas antes, porque así no hay nada que pueda tener una deposición. Voy a intentar reducir esa probabilidad, ¿sí? Entonces, aquí lo mismo, tenemos que intentar reducir ese consumo de fibra y de grasas porque va a enlentecer todo el proceso, pero vamos a intentar no comer siempre cremas de patata
o purés de patata, o cosas así, ¿no? O calabaza, o lo que sea. Tampoco nos vamos a ir a comer unas patatas fritas porque me apetece, porque esto es una cosa progresiva, un momento que va a pasar y punto, ¿no? Vamos a intentar llegar a un punto intermedio, ¿no? Pues a lo mejor puedo hacer un pequeño cocido de patatas con un poco de pescado, con un poco de zanahoria, un punto intermedio, darle esa virtuosidad a la comida para que me apetezca. Pero intentemos no pasar de ello, que muchas veces pasa de, no, estos son unos días y luego ya estoy bien. Entonces, como no puedo hacer nada, voy a comer como sea. No. ¿Sí? Porque todo esto tiene una relación con esa pérdida de peso. Aquí ya no os pongo ningún vídeo gracioso ni nada, porque esto ya no tiene gracia. ¿Sí? Esto ya no tiene nada, no hay que hacer juego con esto, ¿vale? Cuando nosotros tenemos una pérdida de peso, normalmente va acompañada de una pérdida de masa muscular. Cuando perdemos masa muscular, ya sí que tenemos un problema, ¿vale? Porque va a aumentar la toxicidad, va a disminuir nuestra calidad de vida, va a aumentar la fatiga, nos va a costar más hacer cualquier actividad cotidiana, ¿sí? Entonces, todos los síntomas que hemos visto antes, si los dejamos pasar, si no intentamos hacer algo, si no los reducimos, entramos en esto. Empezamos a perder peso, ¿sí? Y aunque es habitual perder algo de peso, sobre todo al inicio del diagnóstico, porque nuestros requerimientos están más aumentados y vamos a tener más gasto, tenemos que intentar reducir en la medida de lo posible, ¿vale? Es preocupante cuando si yo no cambio nada en la ingesta, pierdo peso igual. Cuando es mantenido en el tiempo, es decir, aunque sea poco a poco, yo durante varios meses resulta que ahora tengo otra talla, ¿sí? Y voy perdiendo sin darme cuenta, sin que yo tenga una percepción de ello, ¿sí? Cuando empiezo a notar que la sintomatología se me agrava más, cuando me canso más, cuando puedo hacer menos cosas, ¿sí? Entonces, hay que intentar mantener la ingesta, si puede ser aumentarla, pero muchas veces no la podemos aumentar. ¿Por qué? Por esa sensación de hambre. Hay veces que entramos en un círculo vicioso de no tengo hambre, no como, pierdo peso, entonces no tengo hambre porque peso menos, como menos y vuelvo a perder más peso, ¿vale? Entramos ahí en una espiral que nos cuesta muchísimo salir, ¿sí? Pero hay que intentar que incluso si yo tengo poca hambre, los tipos de comida que yo haga van a estar más ricos en esos nutrientes que me interesan. Porque esto no se trata de, venga, pues entonces voy a comer un montón de productos grasos y de bollería y de cosas que sé que esto engorda. No, porque la masa muscular no es la grasa, ¿sí? Hay que intentar llegar ahí a, sí, tengo que subir de peso, pero tengo que subir de peso con cabeza, ¿vale? Entonces, la actividad física es un buen aliado para disminuir esa fatiga. Adaptado a cada uno, adaptada a la situación de cada uno. No me voy a ir a correr, no me voy a poner ahora en un gimnasio a hacer pesas como si no hubiese un mañana, ¿no? Pero sí que intentando adaptar a mi situación actual, voy a intentar hacer un poco de actividad física porque esa actividad muscular va a hacer que ese músculo requiera más nutrición. Te va a dar hambre y te va a ayudar a elegir mejor esos alimentos. Planificar las comidas y planificar las compras es muy importante. Muchas veces cuando entramos en esto o empezamos a perder peso es porque estoy comiendo el primer plato, las verduras cocidas y tal, porque bueno, el segundo ya no me apetece, tal. Entonces ahí estamos un poco ahí, ¿sí? Tenemos que pensar en que no. Si hace falta, si no tengo mucha hambre, me voy a comer primero el segundo plato. El pescado, la carne, la legumbre, lo que sea, y luego ya me comeré el primero si me sigue apeteciendo, si sigo teniendo eso, ¿sí? O un poquito de cada, pero vamos a priorizar todo lo que son esas fuentes proteicas de la alimentación, ¿vale? Menos es más, es decir, no hace falta que sean unos volúmenes muy grandes. Incluso si adaptamos la textura de los volúmenes, hace que sean menos pequeños o que nos parezca que sean más pequeños. Yo a lo mejor un bol entero de fruta y de fruta cruda no me puedo comer porque me lleno mucho. Me lleno mucho, luego me encuentro mal, no sé qué, y no puedo comer estos volúmenes. Bueno, pues a lo mejor si me hago un batido de frutas, que hago lo mismo pero en una menor concentración y le echo lo mismo y le echo avena, que también es una fuente proteica, le echo un poco de queso fresco, le echo yogur, tal, ahí estamos metiendo fuentes proteicas. ¿Que no me apetece una ensalada? Bueno, pues vamos a intentar incluir verduras dentro de otras fuentes que sean proteicas, como puede ser la legumbre, como puede ser a lo mejor un guiso que sea de carne, de pescado, de lo que sea. Vamos a intentar reducir el volumen, pero que tenga valor ese volumen. Si no, podemos incluir ingredientes en nuestras elaboraciones
que no le van a dar un volumen, no van a hacer que sean más grandes, pero sí que le van a dar más proteína, ¿no? Pues el queso fresco, la clara de huevo, la leche en polvo, la leche evaporada, huevos enteros, lo que sea. Si yo tengo disponibilidad de eso por la mañana en el vaso de leche que yo me tomo o en la bebida vegetal o en lo que sea, le puedo añadir leche en polvo o le puedo añadir un poco de queso batido triturado o le puedo añadir cosas que en el mismo volumen que yo me bebía siempre lo estoy densificando, estoy aportando más. ¿Que yo voy a hacer unas judías verdes? Pues a lo mejor le puedo echar un par de cucharadas de leche en polvo que me va a espesar ese caldo de cocción, me va a dar un poco más de textura y aparte en esas mismas judías verdes, que no es una fuente proteica como tal, sí que le estoy incluyendo una. ¿Sí? Entonces estoy comiendo el mismo volumen, pero tiene un mayor valor. Bueno, para resumir, para dejar también un poco de tiempo para que si tenéis alguna pregunta lo trabajemos, tenemos que ser conscientes de que el tratamiento nutricional es un derecho del paciente y que lo tenéis que exigir como tal si lo necesitáis. ¿Sí? Porque esto interfiere en vuestro tratamiento y interfiere en vuestra calidad de vida y interfiere en vuestra supervivencia. Entonces, hay que darle también un valor y que no pase desapercibido. No esperéis a que pase sola esta sintomatología, que muchas veces es lo que pasa de, bueno, voy a estar un par de días mal, ya mejoraré. No. Si estamos una semana mal, 3 días mal, podemos tener una pérdida de peso, podemos tener una pérdida de masa muscular y que eso afecte después, ¿vale? Y que sea poco tiempo, pero muchas veces de una manera continua. Y eso nos lleva a una conclusión. No nos pesemos todos los días, que aunque yo os quiero dar como que le deis mucha importancia a esa vuestra composición corporal, a que os mantengáis más o menos estables, no es necesario pesarse todos los días. Simplemente con esa percepción nuestra de cómo me sienta la ropa, cómo me sienta el hacer ejercicio, ahora me canso mucho más con todo lo que hago, eso también sirve. Esa percepción subjetiva que vosotros tenéis de vosotros mismos influye y vale también como parte de un diagnóstico, ¿sí? Y cuanta más información tengamos al respecto, todos los profesionales, de lo que os pasa, que vosotros lo identifiquéis, el cómo son esa textura de las heces, el color, si son más líquidas, más espesas, si tienen también una parte grasa en ellas porque se queda la taza del váter en la parte de arriba. Eso es importante que nos fijemos, porque eso nos da información de qué está pasando en el proceso digestivo, de qué absorbemos o no absorbemos, de qué utilizamos y qué no utilizamos. ¿Vale? Entonces, cuanto más nos fijemos en ello, cuanto más pensemos en ello y cuanto más transmitamos esas cosas a nuestros profesionales, más vamos a acertar en lo que está pasando y cómo está el tratamiento, ¿sí? Pues nada, esto es todo. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿No? ¿Qué por qué? Vale, en principio, si tuvieses una necesidad como tal de desnutrición, te deberían de mandar a endocrinología, ¿sí? Incluso tú lo puedes solicitar de, mira, me pasa esto. Muchas veces no le facilitamos tampoco esa información al oncólogo o no conoce nuestro estado nutricional como tal porque no solemos comentarlo, ¿vale? El problema que tenemos aquí en Aragón, lamentándolo mucho, es que no está incluido dentro de la categoría profesional sanitaria los nutricionistas. Entonces, dentro de los sistemas sanitarios no está ese profesional que nos puede ayudar. Por eso el oncólogo como tal no te puede derivar a un nutricionista que te ayude con estas recomendaciones o estas adaptaciones dietoterápicas. Yo trabajo para la Asociación Española contra el Cáncer. Allí hay una consulta de orientación en nutrición. Si tenéis dudas del tratamiento, si tenéis dudas de lo que os he dicho, si a lo mejor hay cosas de lo que he dicho que no se adaptan completamente a vosotros, porque lo que hablamos, hay que personalizar todo esto. La sintomatología no es igual para cada persona. Entonces, id allí, pedid ayuda. Allí sí que tenemos un servicio que os podemos ayudar en cualquier momento. Simplemente una cita, no tenemos tampoco mucha lista de espera, entonces no os lo penséis. ¿Más cosas? No sé si se me oye. Ahora, ¿alguna lista, o bueno, igual es leyenda urbana, alimentos que pueden estar contraindicados con algunos tratamientos, sea terapia hormonal, que a veces nombran lo de la soja, hay veces que se oye tantísima información
Vale. que pueden contrarrestar a veces o disminuir el efecto de según qué medicamentos. Vale, para eso habría que saber concretamente el tipo de tratamiento que estamos hablando. El tema de lo de la soja es un mito que ha estado extendido durante muchísimo tiempo y que a día de hoy los nuevos estudios que salen nos dicen que la soja no tiene una interacción con el tratamiento y que incluso puede tener un efecto protector. Es decir, ahora la recomendación es que los pacientes consuman más soja, consuman más proteína de origen vegetal por ese efecto protector que pueden tener esas isoflavonas, porque la carga de isoflavonas es muy bajita. Entonces puede tener un efecto protector. Como tal, el único alimento que se le ha podido dar una pequeña interacción es el pomelo, porque suelen tener como muchos productos, no me quiero poner muy técnica, pero digamos que el pomelo sí que puede interaccionar en muchos tipos de medicación. Pero normalmente no comemos pomelo. ¿Sí? No es un alimento muy habitual en nuestra alimentación, entonces por eso no se hace una recomendación como tal. Dime. Vale. Vale, me estaban comentando que hay por aquí en el público gente que sí que consume zumo de pomelo, pero sí que es verdad que las recomendaciones suelen ser habituales de evitar ese consumo de pomelo de manera frecuente, ¿vale? Si hablásemos de un consumo esporádico, que por lo que veo no es lo que es, no habría un problema como tal. El problema es cuando sí que lo metemos en esa habitualidad. Mi recomendación es que lo reduzcas o lo elimines. Depende del tipo de tratamiento también, ¿eh? No conozco tu caso, pero habría que ver cuál es el tratamiento concreto. Entonces, sí, lo mejor es intentar reducir eso. El consumo de azúcares. Mira, hay como una tendencia a pensar de que el azúcar alimenta el cáncer. ¿Sí? Eso es lo que se piensa. El azúcar alimenta a todas las células de nuestro cuerpo. Es decir, la glucosa alimenta a todas las células de nuestro cuerpo. Por supuesto, la célula tumoral es también una célula más y también se alimenta de eso. Pero se ha visto por estudios que no hay una relación entre el consumo de azúcar y la proliferación o el crecimiento o la mayor prevalencia de tener ese cáncer, sino el problema está en el porcentaje de grasa corporal. Es decir, si yo consumo muchos productos procesados que contienen mucha cantidad de azúcar, lo que va a pasar es que seguramente voy a subir de peso. El subir de peso, el aumentar ese porcentaje de grasa corporal, es lo que me da riesgo. No me da riesgo el azúcar como tal, me da riesgo ese porcentaje de grasa corporal que va subiendo. A nivel de recomendación, se recomienda reducir, pero para la población en general, el consumo de azúcares libres. ¿Pero por qué? Porque si consumimos más productos que tienen azúcares libres, estamos desplazando alimentos que tienen mayor valor nutricional. Sí, entonces, realmente es por eso, porque si consumes más, estás desplazando alimentos que tienen mayor valor nutricional y porque si consumes más, lo más probable también es que subas ese porcentaje de grasa corporal, que es lo que sí que tiene un riesgo para el tratamiento y para el desarrollo, para la inflamación y para un montón de cosas. Vale, ya la última porque me estoy pasando de tiempo y... Sí, gracias. ¿Podrías dar alguna pincelada sobre el tema de los probióticos y prebióticos? Personalmente me interesa más el tema de la diarrea, pero bueno, en general. Gracias. Vale. El tema de los probióticos y prebióticos es interesante, depende de la situación en la que estemos, ¿vale? Los prebióticos, para quien no lo sepa, son esos compuestos como los fructooligosacáridos o diferentes tipos de fibra, de lo cual se alimenta nuestra flora intestinal. Los probióticos son bacterias vivas que hacen que colonicen ese tránsito intestinal y que entonces mejoren esa absorción y utilización de nutrientes, ¿vale? Cuando nosotros tenemos un proceso diarreico muy habitual o muy frecuente, se produce un barrido de esa flora que va a empeorar esa sintomatología. Entonces, sí que sería interesante consumir probióticos junto con prebióticos para que se asienten mejor esa flora intestinal. Pero no todos valen.
¿sí? No todos valen. Los probióticos, cuando se comercializan, normalmente van con familias. Según la familia que sea, tiene una función o tiene otra. Entonces, es muy importante saber cuál estamos tomando, porque a lo mejor te estás tomando un probiótico que aumenta el tránsito intestinal y para ti no te va a ir bien, ¿vale? Entonces, tenemos que pedir consejo, ya sea a nuestro farmacéutico, a nuestro nutricionista, a un profesional que sepa de esto para ver cuál me vendría mejor en ese punto. Pero sí que es verdad que después de un proceso diarreico sería bueno tomarlo para repoblar esa flora intestinal. Bueno, pues con esto es todo, ¿vale? Que ya nos hemos pasado y si no me echan la bronca, gracias.